Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos, pero muchos de ustedes les encanta del chismecito. Y es que a quién no le gusta un buen drama y descubrir secretos de las celebridades que tanto admiramos. Hoy, como ya saben por el título, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos talentos turcos que no solo nos han conquistado con su trabajo, sino también con su historia de amor. Y es que, queridos amigos, la vida imita al arte y viceversa. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de esa frase que Kerem soltó en alguna entrevista, esa que hizo que muchos suspiraran, que nos dejó a todos con la curiosidad a flor de piel. ¿Es Hande Erçel la musa de Kerem Bürsin? ¿Es ella la fuerza motriz que impulsa su creatividad, su éxito, su inspiración? Vamos a analizarlo a fondo con lupa en mano, explorando cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada mirada cómplice y, por supuesto, la química innegable que los une. Así que si son fans de Kerem, de Hande o simplemente aman el mundo de las celebridades y los romances de ensueño, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un análisis detallado, para descubrir detalles fascinantes y, por qué no, para especular un poquito. Porque admitámoslo, a todos nos gusta un buen chisme sano. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo, activar la campanita para recibir notificaciones y darle un buen like a este vídeo si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Empecemos. Asterisco retrocediendo en el tiempo, el nacimiento de un fenómeno asterisco. Para entender esta historia a la perfección, es crucial que hagamos un viaje en el tiempo. Regresemos a ese momento en que el mundo entero se enamoró de una serie turca que lo cambió todo, Love is in the air, o Senkalkam para los conocedores. ¡Qué fenómeno! ¿Quién no recuerda esa serie? La trama fresca y entretenida, los paisajes de ensueño, la moda, la música, pero sobre todo, la química explosiva entre los protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esa química, esa conexión palpable, fue la clave del éxito arrollador de la serie. No solo triunfaron en la pantalla, sino que, como suele ocurrir en los romances de ficción más apasionados, la magia traspasó la ficción y se convirtió en realidad. La historia de amor entre Kerem y Hande comenzó, como muchas historias de amor modernas, en el set de grabación. Los rumores empezaron a circular rápidamente. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices, paseando juntos, saliendo a cenar, no hacían más que alimentar las especulaciones y los rumores. Y para alegría de sus fans y para decepción de los que no creían en ellos, los rumores resultaron ser ciertos. Confirmaron su relación y el mundo entero se enamoró de esta pareja. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos y, sobre todo, enamorados. Asterisco de la ficción a la realidad, una conexión que trascendió la pantalla asterisco. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque no se trataba simplemente de una relación amorosa común y corriente. Era una conexión muy profunda a nivel personal y, por supuesto, también a nivel profesional. Kerem, con su experiencia y madurez, siempre ha sido un actor muy dedicado y perfeccionista. Conocido por su profesionalismo y compromiso con su trabajo. Siempre se ha preocupado por la calidad de sus proyectos, buscando personajes desafiantes y papeles que le permitan demostrar su versatilidad. Hande, por su parte, es una actriz talentosa que en el momento de Love is in the air, estaba en pleno ascenso. Con un futuro prometedor, se estaba consolidando como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Había demostrado su talento en varias series y había ganado el cariño del público gracias a su carisma y su belleza. Y al parecer, Kerem veía en ella mucho más que una simple compañera sentimental. Veía en Hande una persona talentosa, inteligente, con una visión clara de sus objetivos y con una gran capacidad para inspirarlo. Asterisco la frase clave, ¿dónde y cuándo se reveló la inspiración? Asterisco. Ahora bien, ¿dónde y cuándo fue que Kerem reveló que Hande era su inspiración? La declaración no fue directa y contundente como una bomba, de esas que explotan y lo dejan todo patas arriba. No. Más bien, fue un comentario, una serie de palabras que dejó entrever su admiración y su cariño, y que nos hizo suspirar a todos. A lo largo de entrevistas y eventos, Kerem siempre ha hablado de Hande con mucho respeto y afecto.
La ha descrito como una persona fuerte, talentosa, inteligente y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida. Ha elogiado su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para enfrentar los desafíos. En varias ocasiones ha resaltado su capacidad para inspirarlo. No recuerdo exactamente la entrevista o el evento, pero sé que en varias oportunidades mencionó que Ande lo motivaba a ser mejor persona, a superar sus límites y a explorar nuevas facetas de su arte. Es importante aclarar que la palabra inspiración puede tener múltiples significados. No necesariamente implica que Ande sea la única fuente de creatividad de Kerem. No es que sin ella, Kerem no pueda actuar. Sino que su presencia, su forma de ser, su manera de afrontar la vida, su talento y su profesionalismo pueden ser un gran motor para él. Es como tener un apoyo, un estímulo constante que te impulsa a ser mejor, a crecer, a superar tus límites, a encontrar nuevas perspectivas. Asterisco asterisco el lado oscuro de la inspiración, presión y expectativas, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en un terreno un poco más pantanoso. Porque el amor, la admiración y la inspiración son ingredientes poderosos que pueden generar una sinergia increíble, pero también pueden crear expectativas y presiones. ¿Cómo afecta esta dinámica la vida profesional de Kerem y Ande? ¿Han utilizado su relación como trampolín para sus carreras? ¿Se vieron influenciados por la presión de ser la pareja perfecta? Son preguntas importantes que debemos considerar al analizar esta historia. Pero antes de emitir un juicio, vamos a analizar las carreras de ambos por separado. Asterisco asterisco el éxito de Kerem después del Love is in the Air, influencia de Ande, asterisco asterisco. Analicemos primero la carrera de Kerem. Después del éxito del Love is in the Air, su carrera ha seguido viento en popa, sí, pero creo que es importante ser justos con el trabajo de Kerem. Ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Y por suerte muchos de ellos han sido muy interesantes. Ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando personajes muy diferentes y explorando nuevos géneros. Y aunque no podemos decir que Ande sea la única responsable de este éxito, sí podemos afirmar que su relación, y el apoyo que se brindaron mutuamente, han sido un factor importante para su crecimiento personal y profesional. Ande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos después de Love is in the Air. La serie la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado varias series y campañas publicitarias. Su popularidad no ha hecho más que crecer, y se ha convertido en un referente de estilo y belleza. Y al igual que Kerem, ha demostrado su talento y su profesionalidad. Pero volviendo al tema de la inspiración, ¿cómo podemos saber si Ande realmente es la inspiración de Kerem? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa declaración no fue solo un piropo bonito o una forma de demostrar su afecto? Asterisco asterisco evidencias de la inspiración, palabras, gestos y química asterisco asterisco. Bueno, como les decía, no hay una evidencia directa y contundente, un documento firmado o una grabación que lo pruebe al 100%. Pero podemos analizar ciertos detalles que nos dan pistas muy importantes. Asterisco 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 las palabras de Kerem asterisco asterisco la forma en que Kerem habla de Ande es fundamental. Sus palabras siempre están llenas de admiración y cariño. Resalta su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad para afrontar los desafíos. Y sobre todo, su capacidad para inspirarlo. Asterisco 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 los gestos en público y en redes sociales asterisco asterisco otro detalle importante son los gestos. En eventos públicos en las redes sociales, siempre se han mostrado muy unidos y cómplices. Se apoyan mutuamente, celebran sus logros, se dedican mensajes llenos de amor y cariño. En cada aparición pública, en cada fotografía, se notaba la conexión entre ellos. Se complementaban, se cuidaban, se respetaban. Asterisco 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 la química innegable asterisco asterisco y por supuesto, la química entre ellos. La química que vimos en Love is in the Air no era solo producto de la actuación, de un buen guión o de la dirección. Era una conexión real, una complicidad que traspasaba la pantalla y que se percibía en cada escena, en cada mirada, en cada beso. Y esa química, esa conexión, es la base de su relación y probablemente la fuente de inspiración de Kerem. Asterisco 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 el apoyo mutuo asterisco asterisco más allá de los piropos y las declaraciones, el apoyo mutuo es clave. Se apoyaban en sus proyectos, en sus decisiones, en sus metas personales. Siempre estaban ahí el uno para el otro sin importar las circunstancias.
Asterisco asterisco la inspiración, un camino de doble sentido, ¿qué más inspira a Kerem? Asterisco asterisco. Pero ojo que la inspiración no solo viene de Ande. Kerem como artista, como persona con inquietudes y ambiciones, también se inspira en otras cosas, en sus experiencias personales, en sus viajes, en sus lecturas, en otros artistas que admira, en los desafíos que se le presentan en la vida. La inspiración es un proceso complejo y multifacético. Y aunque Ande sea una parte importante de su vida, y su compañera, su amiga, su confidente, sin duda es un plus que le aporta muchas cosas buenas. Asterisco asterisco la ruptura, fin de la inspiración, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en una discusión más profunda. ¿Es saludable depender de la inspiración de otra persona? ¿Qué pasa si la relación se acaba? ¿Dejará de ser Kerem un gran actor? Es importante entender que la inspiración no es una dependencia. Kerem es un actor talentoso con una visión artística propia. Ande es un estímulo, un apoyo, una fuente de motivación. Pero la base de su éxito es su propio esfuerzo, su trabajo duro, su dedicación. Y por supuesto, las relaciones amorosas son impredecibles. Pueden durar para siempre, pueden terminar. Y en el caso de Kerem y Ande, lamentablemente su historia de amor llegó a su fin. Fue una noticia que entristeció a muchos de sus fans. Muchos esperábamos que duraran para siempre. Pero al final, es algo que pasa en la vida real. La vida es así, y es importante respetar las decisiones de cada uno. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos parece seguir presente. Han seguido caminos separados, pero no han habido grandes escándalos ni dramas. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿sigue Ande siendo la inspiración de Kerem? Es una pregunta difícil de responder. Quizás la inspiración haya evolucionado, transformándose en recuerdos, en lecciones, en experiencias que han enriquecido su vida. O quizás simplemente Ande sigue siendo una persona especial en su vida, una persona que dejó una huella imborrable. Asterisco asterisco conclusión, un amor que inspira, un talento que perdura asterisco asterisco. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel es mucho más que una simple historia de amor de telenovela. Es una historia de admiración, de apoyo, de inspiración mutua. Ande ha sido sin duda una fuente de motivación para Kerem, y su presencia en su vida ha sido un factor importante en su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, la inspiración no es una dependencia. Kerem es un actor talentoso con su propia visión artística. Y a pesar de la ruptura, la huella que Ande dejó en su vida es innegable. Así que, ¿es Ande la inspiración de Kerem? La respuesta es sí, pero no es la única. Es una parte importante de su vida, una persona que lo impulsó a ser mejor. Y eso, en el mundo del espectáculo y en la vida en general, es algo que merece ser celebrado y recordado. Espero que les haya gustado este análisis detallado. Me encanta compartir con ustedes estas historias, analizar estos temas y especular un poquito. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo es muy importante para mí. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande es la musa de Kerem? ¿Qué les parece la relación entre ellos? Me encantaría saberlo. Y por último, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.